Bienvenidos a este documento audiovisual donde nos narra la historia de una de las instituciones más prestigiosas del municipio de Puerto Colombia, como es la institución educativa comercial Francisco Javier Cisneros. Su nacimiento hasta su actual estado, donde intervienen protagonistas tales como docentes, estudiantes y personajes de la institución. Bienvenidos. Hoy he vuelto a mi pueblo, que fue Puerto Colombia. En la década de los años 60, en el municipio de Puerto Colombia se inicia un importante acontecimiento en el sector educativo. El señor Julio Vicente Maury Jiménez, con el apoyo de los señores Pedro González Salazar y Fernando Núñez Cantillo, gestaron y lograron materializar el funcionamiento del Instituto Práctico de Comercio Alternado en el nivel de básica secundaria en el año de 1961. Hoy, Institución Educativa Técnica Comercial Francisco Javier Cisneros. Este proyecto requería apoyo y colaboración de personas comprometidas con la sociedad. Es así como actores comunitarios, políticos y sociales se unen y participan activamente, como la señora Beatriz Elena Colina de Junco, primera tesorera de la Junta Directiva en aquel entonces Instituto Práctico de Comercio Alternado. Eso comenzó accidentalmente. Yo me encontré con Cecilia Campos de Maury, y que fue mi amiga porque estudiamos juntas en la Escuela de Comercio Moderno. Y entonces ella me comentaba que su marido, que era diputado, había presentado una ponencia y se la habían aprobado para abrir un colegio de secundaria aquí en Puerto Colombia. Pero que estaba en la lucha porque había muchos enemigos políticos que no querían, si no querían era para ellos, y entonces ese era un pugilato que tenían. Pero como la unión hacía la fuerza, ellos estaban buscando a todo dar, buscando gente que quisiera ayudarlos, que les colaborara, y todas esas cosas. Entonces, que si yo no tenía, yo le dije, tú sabes que las niñas mías están chicas todavía, la una está de 5 y la otra está de 7 años. Pero yo tengo una cuñada que terminó la primaria y no ha podido entrar, entonces yo te la voy a preparar para que ella entre al colegio. O sea, así fue, le saqué los papeles, entonces esas inscripciones se hacían allá en la gobernación vieja, porque ya la gobernación ya era otra nueva. Entonces allá en la gobernación nueva, allá fue donde fueron las inscripciones. Todo el que se iba a inscribir tenía que ir allá. Entonces yo la inscribí. Luego vino la primera reunión y entonces ahí los primeros padres de familia que ya teníamos el personal inscrito asistimos. Entonces el señor Julio nos explicó que Puerto Colombia necesitaba un colegio y que teníamos que ayudarlo, teníamos que poner mucho empeño en que no se echara atrás eso, porque los políticos no querían acabar con eso que él había conseguido, pero que él no daba pie atrás, sino que había que luchar y tal y cual. Y ya nosotros, como ya teníamos también a los hijos pues inscritos, entonces teníamos que luchar. Y así comenzó. Entonces hacíamos rifas para tener fonditos, para hacer todas las cosas que necesitaran. Por lo menos el señor Julio, que era una persona pues demasiado influente en todas las cosas, porque él era una persona y además era muy dinámico. Entonces empezamos, lo que comenzamos la directiva fueron el señor Manuel de J. Ruiz, presidente, Julio Maury Jiménez, el de la ponencia, fue el secretario, Lucia Pantoja de Molinares, la vicepresidenta, y Beatriz Colina de Junco, la secretaria, la tesorera. Entonces ahí empezamos. Entonces, como ya estaba todo listo, Julio se consiguió unos profesores en Barranquilla, amigos de él, y se abrió el colegio en la terraza de la casa del señor González Salazar, que allí era donde llegaba la Astrileco a repartir la leche. Entonces el señor le cedió al señor Julio, por ser vecino, que ahí abrieran el colegio. Ahí se comenzó, los niños tirados en el suelo con su cuaderno y su lápiz tomando las notas de los profesores que este señor había traído. Entonces ahí comenzó. Después ya nosotros, con lo que habíamos recaudado y eso, alquilamos la casa del señor
Bisbal, de un señor Bisbal, una casa que era de madera, de tambo. Bueno, totalmente que una de esas casas no las alquilaron. Entonces nosotros con lo que recogíamos, entre las cuotas que recogíamos entre los padres de familia, pagábamos la mensualidad. Luego conseguimos un local más barato y nos trasladamos para el Hotel Puerto Colombia. Que lo que fue Hotel Puerto Colombia ya no era sino, ya eso estaba desocupado, entonces entramos ahí entró el colegio y todo. Después empezó la gente a criticar de que cómo era posible que una escuela de niñas iba a estar frente a un burdel, porque frente quedaba la casa de citas esa, el Caribe. Entonces ahí nos empezaron a querer echar atrás lo que ya veníamos adelantando. Entonces de ahí pasamos a la casa del señor Guerra, frente al campo. Antonio Guerra. Por cierto, me acuerdo que le pagábamos 30.000 pesos en esa época. Bueno, y de ahí del señor Guerra pasamos a la casa de la señora Bula. Y esa casa tuvimos nosotros ideas de comprarla, pero no conseguimos apoyo porque algunos de los padres de familia decían que sí, otros decían como que en todas partes hay los enemigos de la misma cosa. Entonces decían que ellos no iban a dar plata para que Julio Vicente fuera a pasear a Bogotá, porque como las diligencias del señor Julio Mauri las hacía en Bogotá primero allá y después venía acá y se hablaba con los políticos de turno, que eran sus amigos y todo. Inclusive que invitamos una vez al ¿cómo se llama? El gerente de la Remington. En Esperia. Entonces ahí se les dio un almuerzo y ellos nos regalaron las primeras 4 máquinas las primeras no, porque las primeras las regaló la gobernación de las máquinas viejas que ellos tenían, porque como ellos hicieron la gobernación nueva, todo era nuevo. Entonces nos dieron 2 máquinas marca Torpedo, que eran así. Y cuando le pasaba, le sacaban el rodillo caía por allá de lo largote que era, como sería. Daba risa ver esas máquinas. Después entonces la Remington, Julio las invitó, le hicimos, ya te digo, el almuerzo y todas esas cosas. Nos mandaron 4 máquinas nuevecitas. Y así, Julio hacía las gestiones y nosotros acá lo apoyábamos como fuera, reuniendo la platica para venir para hacerles el agasajo a las personas. Después nos regalaron el laboratorio de química y farmacia, de química y física. Todas esas cosas las conseguíamos por las diligencias que el señor Mauri hacía. Y nosotros lo apoyábamos. El rector del colegio, entonces él buscó a Fernando Núñez Cantillo, que fue el primer rector que tuvo el colegio. Y él todos los años nosotros lo apoyamos para que fuera el consejo, así que teníamos ese puntal también ahí. Y así por el estilo, todo fue ayuda de todos los padres de familia. Ya luego, después que ya en el año, yo estuve en ese ajites, colaborando y todas esas cosas, hasta el año 69, que graduó la última de las hijas mías, porque después cuando ya terminaron la primaria, yo las matriculé a las 2. Primero graduó Leli, que es la esposa de Álvaro Ariza, y después